Nueva sesión de este curso sobre diseño cívico. Hablamos en esta sesión de espacios para la cultura y el conocimiento. ¿A qué nos referimos? Realmente nos referimos a algo muy parecido a los que algunos definen como laboratorios ciudadanos. Pero en este caso nos queremos centrar mucho en la faceta cultural y del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el laboratorio ciudadano puede ser entendido a menudo como un espacio donde el objetivo principal es justamente trabajar sobre proyectos cívicos, ¿no? De mejora del barrio, entonces que tiene que ver justamente con la gobernanza, con la manera de habitar el barrio. Y en este caso nos interesa ver cómo podemos imaginar nuevos espacios colectivos en el que realmente todos podemos ser protagonistas de creación cultural y creación de conocimiento. En esta sesión también hacemos referencia a lo que hablábamos en otra sesión en la que hablábamos de la identidad local. Entonces hablábamos de cómo podemos empezar a imaginar nuevos espacios, incluso, ¿por qué no?, en los que ahora mismo son locales comerciales, nuevos espacios en los que los ciudadanos nos podamos agregar y encontrar para desarrollar todo tipo de dinámicas que tienen que ver con la creación cultural y del conocimiento. ¿A qué nos referimos? Bueno, para empezar es importante especificar que hacemos hincapié en que la cultura no necesariamente tiene que ser una industria, ¿no? La cultura no necesariamente tiene que ser simplemente objeto de un intercambio comercial, de manera que uno o más personas producen un objeto que luego, o cualquier tipo de acabado producto o servicio incluso, que luego es comercializado y comprado por otros que son usuarios, ¿no? Sino que entendemos que el convivir en un territorio, el hacer cosas de forma colaborativa y en conjunto, necesariamente tiene que ver con la producción de una cultura y un conocimiento, ¿no? Entonces, reflexionábamos también sobre el hecho de que necesariamente para ser protagonista de un territorio necesitamos hacer cosas con otras personas que viven en ese mismo territorio y necesitamos espacios donde eso pueda ocurrir. Por supuesto, el espacio principal, y no podemos olvidarnos, es el espacio público, ¿no? Un espacio en el que yo pueda tener libertad de juntarme con otras personas y desarrollar diferentes tipos de actividades. Pero aquí, digamos, queremos ver de qué manera podemos incluso empezar a imaginar otro tipo de espacios. Hablamos de espacios cívicos en el curso, ya sabéis, donde pues se pueda dar ese encuentro entre los ciudadanos, entre las personas que viven en un mismo territorio, para dar pie luego a actividades que tienen que ver con nuestra voluntad, con nuestros gustos, con nuestras ganas en nuestros intereses, nuestras pasiones, pero desarrolladas desde un punto de vista colectivo y también no comercial, no necesariamente comercial. ¿Qué quiere decir no comercial? Me refiero a que no estamos hablando de montar un proyecto económico, un proyecto comercial que tiene que tener una rentabilidad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Nos referimos justamente a la capacidad que tenemos de desarrollar pasiones, proyectos que de alguna manera tiene que ver también con dinámicas colectivas, ¿no? Entonces aquí me viene a la cabeza un ejemplo que
que para mí ha sido muy importante, que es, por ejemplo, el Media Lab Prado de Madrid, un laboratorio ciudadano, un espacio donde los que somos apasionados de cultura digital, de tecnología, nos podemos juntar para desarrollar también, bueno, para desarrollar proyectos colectivos, proyectos que tienen también un interés social, y también entender ese espacio como un espacio, como un lugar en el que podemos enriquecernos del conocimiento colectivo, ¿no? Del conocimiento que producen otras personas y del conocimiento que se genera entre todos al formar parte de la comunidad de ese espacio y participar en las actividades de ese espacio, ¿no? Y no es, lo que es importante es que no es un espacio, no es una universidad, no es un lugar exclusivo de conferencia, sino que es un espacio de producción colectiva, ¿no? Un espacio donde el usuario, el ciudadano, accede para formar parte, para protagonizar la construcción junto con otros de determinados proyectos, actividades, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta es si, bueno, este es un gran espacio, bueno, antes era más pequeño, ahora es más grande. También aprovecho, este es un espacio que está financiado por el Ayuntamiento de Madrid, y aprovecho también para comentar de otro espacio que están haciendo ahora mismo en Santiago, que tiene una configuración muy parecida y que también nace de la voluntad de la administración pública, en este caso del Ayuntamiento de Providencia en Santiago de Chile, para promover un espacio de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, para que lo acabo de conocer, entonces para que no esté siempre comentando de Madrid, sino que realmente hay cosas que ocurren un poco en todas partes, ¿no? Y este es especialmente interesante. Entonces, bueno, pero como os decía, bueno, esos son propuestas que afortunadamente nacen desde la administración pública, ¿no? Pero ¿qué ocurre si los ciudadanos empezamos a ser capaces también de generar espacios comunes, es decir, espacios que nacen de la autoorganización y no necesariamente desde una voluntad que nace, digamos, desde las instituciones públicas? Empieza a haber ejemplos en el mundo de las comunidades makers. Ya hay muchos ejemplos que son, bueno, los makerspace. Digamos, los makers son, para los que no conozcan, digamos, un poco el retorno, digamos, aquellas personas que empiezan a valorizar la producción directa de objetos, que en muchos casos tiene que ver también con el uso de nuevas tecnologías, pero no necesariamente. Entonces, como una especie de nuevo artesanado 2.0, ¿no? Y las comunidades de los makers, es muy interesante ver cómo desde un intercambio de conocimiento que antes ocurría prevalentemente online, con comunidades, con chat colectivos, etcétera, etcétera, poco a poco empiezan a promover el nacimiento de espacios físicos donde hay un encuentro físico presencial para que se pueda pasar a la acción de forma colectiva. Es decir, que antes lo que ocurría era que cada uno de alguna manera transformaba y generaba objetos y hackeos desde su casa, ¿no? Casi en el cuarto de su casa, y luego compartía los resultados y los conocimientos que se generaban en las redes digitales, y poco a poco se ha empezado a ver cómo es interesante que que exista un espacio común donde esos hackeos, esas transformaciones, esos experimentos, esas experimentaciones puedan ser directamente compartidas con los demás, ¿no? Donde se produce justamente un conocimiento colectivo que avanza mucho más rápido porque está basado justamente en esas dinámicas de inteligencia colectiva, ¿no? Entonces empiezan a hacer estos makerspace. Bueno, luego existen también los Fab Labs, que tiene digamos, otras dinámicas, digamos, otro origen y otras dinámicas de funcionamiento.
para su creación, pero luego realmente en su interior ocurren cosas muy parecidas, ¿no? Se junta gente que tiene una pasión por algo y la comparte para generar proyectos de forma colectiva, ¿no? Entonces, me pregunto si sería posible que ese tipo de espacios se multipliquen cada vez más, ¿no? Me pregunto si somos capaces de reactivar ciertos territorios promoviendo ese tipo de espacios. Y esto lo digo, quizá también con ganas de generar un poco de polémica, también como respuesta a un poco a esa demanda que vemos a menudo para un retorno, la demanda de un retorno a promover esos comercios de proximidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a armar bien la polémica. Lo que quiero decir es que siempre me llama la atención cuando tenemos un problema y para solucionar ese problema se propone volver a una situación que teníamos en la anterioridad, ¿no? Entonces, en muchas ciudades tenemos un problema que es que los locales comerciales de las calles empiezan a estar vacíos, pues en algunos casos, como por ejemplo en España también por temas de crisis económicas, pero en otros casos es porque, digamos, nacen grandes centros comerciales que de alguna manera absorben toda la actividad comercial y entonces impiden, obstaculan y que una pequeña actividad comercial siga siendo rentable, ¿no? Porque, digamos, los precios y la grande cantidad de atención de visitantes que genera ese centro comercial de alguna manera mata las otras actividades comerciales pequeñas que no pueden competir con esos grandes agentes comerciales, ¿no? Entonces, en esa situación que se está dando en muchas ciudades, a mí me parece raro que la solución para reactivar esa calle sea una demanda a que volvamos a lo que había antes, ¿no? Pequeño comercio con ese tendero de barrio que te vendía tus cosas, entonces había esa relación mucho más humana, etc., ¿no? Entendamos, ¿no? Es decir, yo entiendo que eso es algo muy interesante, que tiene muchísima calidad, pero me llama la atención justamente que la solución sea volver al pasado, en general, cuando se propone que todo lo de antes era mejor y que como solución a lo que tenemos hoy hay que volver al pasado, a mí siempre como que me preocupa, como se enciende una alarma en mí, ¿no? Entonces, aquí es un poco la misma situación. Y la idea de que puedan existir otro tipo de espacios más allá de un comercio, para mí es relevante, ¿no? Realmente para que una calle, una plaza sea muy viva, que haya muchas actividades, necesitamos de que haya comercio, quiero decir, el único actor, el único agente que genera esa vivacidad es el comercio. Ahora bien, yo entiendo muy claramente la necesidad de que exista un comercio de proximidad, porque incluso hay personas, digamos, que no necesariamente tienen que alejarse mucho para abastecerse de ciertos productos básicos, ¿no? Y entonces entiendo que es necesario cubrir, para que haya una calidad de vida en un barrio, que exista ese comercio de proximidad que me abastece de cosas como muy básicas, ¿no? Que haya pequeña cafetería, y sabemos que todo eso alimenta un montón de actividades, microactividades, microdinámicas que dan vivacidad y calidad a un barrio y una calle, ¿no? Pero realmente necesitamos que eso esté basado en una actividad comercial tradicional. ¿Qué pasa con los grupos de consumo, ¿no? Lo que se está definiendo cada vez más es que nos autoorganizamos para que en grupo compramos directamente a un productor. Entonces lo que necesitamos no es necesariamente una tienda, sino necesitamos un espacio donde nosotros nos podamos repartir las compras que hemos hecho en bloque a ese productor, ¿no?
Y entonces estos espacios cívicos, estos espacios de creación colectiva, cultural y de conocimiento, podrían ser esos espacios, ¿no? Hablamos de nuevos espacios de barrio, nuevos espacios creados desde la comunidad, que realmente articulan actividades que tienen que ver de una forma directa e indirecta con la cultura propia del barrio, ¿no? Y cuando hablamos también de espacios de cultura y conocimiento, porque lo que estamos generando alrededor de estas actividades es generar cultura y conocimiento desde el intercambio. Lo que quiero decir es, pongamos que exista la posibilidad de que generemos un espacio que esté, digamos, estructurado alrededor de la cultura gastronómica. Nosotros aquí, donde yo me encuentro ahora mismo, en el espacio Volume, tenemos ese tipo de espacio, ¿no? Entonces, lo digo sobre todo porque, para que veamos que hablo de cosas concretas que existen, ¿no? Pongamos que ese espacio sea un espacio donde ocurren varias cosas, ¿no? Puede ser un espacio de encuentro para personas que le interesa una alta cultura gastronómica, alta calidad gastronómica, le interesa lo que es el kilómetro cero, sí, consumir productos que estén producidos muy cerca, donde se pueda tomar un buen café, que se pueda mezclar, digamos, una actividad más comercial, donde hay alguien que quiero decir que te presta un servicio, una actividad más auto-organizada, donde todos realmente nos organizamos para desempeñar el trabajo que hay que hacer para que podamos tener un café, una cerveza, donde pueda haber talleres para aprender a cocinar, aprender nuevas culturas gastronómicas, pero que también sea un espacio donde podamos intercambiar conocimiento alrededor de ellos y que se genere cultura gastronómica y sea además ese espacio de encuentro donde nos repartimos los productos que hemos comprado directamente a un consumidor con esa idea de los grupos de consumo, ¿no? Entonces estamos ya generando un nuevo espacio que yo creo que es mucho más interesante de una simple tienda, que genera cultura, genera conocimiento, genera encuentro entre las personas y además tiene una relación muy directa además con nuevas dinámicas económicas que tienen que ver con cosas que ya vemos en otras sesiones, que son la economía colaborativa, la economía circular, economía local, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va la reflexión, ¿no? Sobre esa idea de promover nuevos espacios culturales, nuevos espacios de conocimiento, entendiendo esto de una forma mucho más amplia, ¿no? No entendiendo la cultura, el conocimiento como espacio donde tengo que ir a ver una charla, donde tengo que ir a aprender como puede ser una universidad, sino que entender que se genera cultura y conocimiento desde lo cotidiano, ¿no? Como el ejemplo que hacía de lo gastronómico, pero puede ser también otras cosas. Unos chicos que les gusta la música, que quieren tocar, ¿no? Que realmente pueda tener un espacio donde tocan y realmente donde generan cultura alrededor de ello, ¿no? Porque esto tiene que estar relacionado a un bar, donde tiene que ir a consumir, o a una sala de conciertos comercial. ¿Por qué no puede ser ellos mismos lo que producen ese espacio, ¿no? Y por qué luego la administración pública no podría a lo mejor apoyar el nacimiento de ese tipo de espacios, ¿no? Afortunadamente, como vemos, cada vez más hay ejemplos, como el que os hacía de Media Lab en Madrid y en Providencia, en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la reflexión está ahí, creo que está bastante clara. Añadir, que quizá no lo he comentado de una forma muy explícita, cuando hablamos de conocimiento, que estamos hablando también de espacio donde se promueve mucho el diálogo, el encuentro, el intercambio de conocimiento, pero de una forma también informal, alrededor de una cerveza, alrededor de un café, de un postre, ¿no? El hecho de que nosotros nos podamos encontrar y hablar de lo que nos gusta, eso produce conocimiento, ¿no? Porque nosotros hemos perdido, antes era el espacio público, ¿no? Necesitamos espacios de encuentro. Y eso lo vemos muy claro en lo digital, donde se generan foros temáticos sobre un tema, ¿no? Pero ¿por qué eso no puede ocurrir en el espacio físico? Y además, ¿por qué eso no puede ser el agente que reactiva y genera vitalidad en el espacio urbano, ¿no?
Entonces, bueno, ahí queda un poco la reflexión. Creo que también, una vez más, para el tema del reflexionar sobre los espacios cívicos, estos son otros tipos de espacios cívicos, ¿no? Que además pueden hibridarse, ¿no? Hibridar entre el mundo de lo gastronómico, el mundo de la tecnología, el mundo de la música, el mundo de la literatura, ¿por qué no espacio de lectura, ¿no? Me llamó mucho la atención, conocí en el sur de Italia, en Altamura, una práctica que me pareció súper potente, como los jóvenes alquilan sótanos o semisótanos para que un grupo de jóvenes se junten y tengan su propio club cultural en el fondo. Ahí van a hacer varias cosas, puede ver película, puede ser jugar a las cartas o jugar a la PlayStation, lo que sea, pero lo que me parece interesante es que generan su propio espacio, su propia comunidad y digamos, lo alejan de esa actitud de productor-consumidor. Cuando digo comercial no me refiero solo a la crítica en el fondo que se percibe, no es solo por el tema económico, de que tienes que pagar. Yo me refiero a que existe esa separación siempre muy clara entre productor y consumidor, ¿no? Hay un productor que propone el servicio, que puede ser el dueño del bar, y luego nosotros que somos los consumidores, ¿no? Y me parece interesante que podamos pensar que existen espacios donde todos somos productores, todos somos necesarios, todos jugamos un papel en la identidad de ese espacio, ¿no? Entonces eso es un elemento fundamental, para ser muy claro. Es decir, que hablamos de espacios cívicos, hablamos de espacios de nuevos tipos de espacios de cultura y de conocimiento, porque todos los usuarios, ya sabéis, palabra que no me gusta, somos participantes, somos actores de la construcción de ese espacio. Lo que ocurre ahí depende de nosotros, ¿no? Entonces, con lo que hablábamos de una actitud constituyente, con autocracia, inteligencia colectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, superar esa idea de productor-consumidor. Voy allí y consumo un servicio o un producto, sino que yo voy allí y construyo la fuerza de ese espacio, ¿no? Yo creo que ahí está la clave para que podamos promover muchos procesos positivos para los territorios. Y ahí la crítica, la provocación que se hacía sobre resolver los problemas con la vuelta al pasado, ¿no? Vale, necesitamos volver a reponer tiendas de barrio ahí donde han desaparecido. Pensemos que podemos proponer cosas que quizás pueden tener un efecto mucho más potente, ¿no? Y aquí cerramos también esta sesión.